Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Estamos nuevamente en Todo bajo control, el programa oficial de la Contraloría General de la República, que se emite todos los martes aquí, en la franja institucional de la Radio Nacional. Saludo a todos los oyentes de diferentes partes del país que se conectan con nosotros a esta hora y ya, en unos segundos, comencemos saludando a nuestros periodistas, pero antes déjeme darle las gracias a Martín Pinzón, nuestro productor, a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio en RTBC, y también a Lucía Esparza Baena, la directora de comunicaciones de la Contraloría. Sin ellos y su apoyo sería imposible hacer este programa para ustedes, los oyentes, los ciudadanos colombianos que se tienen que informar de todo lo que está pasando en el control fiscal de la nación por parte de la entidad. Vamos a saludar entonces ya a los periodistas y regresamos. Bienvenidos a Todo Bajo Control. Escuchan Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República. Dirige Jorge Hernán Peláez. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo bajo control. Bueno, comencemos saludando a Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes, bienvenida a Todo bajo control. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? El tremendo lío que se armó en las empresas municipales de Cali por los millonarios sobrecostos en la compra de unos televisores, entre otras cosas, llevó a la Contraloría General de la República a una intervención directa en dicha empresa. Ahorita les cuento todos los detalles. Gracias, Diana. Juan Guillermo Mercado está con nosotros también, con sus crónicas y sus noticias. Juan Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Hola, Jorge Hernán, un saludo para usted, para todas las personas en las regiones del país, para mi equipo, y tenemos muchas noticias de esta nueva Contraloría. Atentos. Y también nos acompaña Alirio Parra. Alirio, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. En minutos les hablaré acerca del incumplimiento del Estado a los acuerdos con indígenas y mingas. La Contraloría General sigue paso a paso la ejecución de más de 1.22 billones de pesos. Gracias, Alirio. Y Harold Agüeta trae las dos de Harold. Hoy están bien interesantes, así que se las recomiendo. Harold, ¿cómo se encuentra en la tarde de hoy? Muy buenas tardes, compañeros, Jorge Hernán, Alirio, Diana, Juan Guillermo y principalmente a los miles de oyentes que a esta hora nos escuchan en la Radio Nacional. Hoy junto a Juan Guillermo Mercado traigo una alerta sobre deuda pública y cómo puede ser esta impactada, y una mía sobre la recuperación de un dinero por parte del Estado y en contra de Electricaribe, esa firma que hizo tanto daño en el Caribe. Ya regreso. Bueno, y comenzamos aquí con ustedes, los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, y vamos a desarrollar la primera nota con Juan Guillermo Mercado y Harold Agüeta. Alerta que trae ya el nuevo Contralor General por aumento de la deuda pública, cambios en variables macroeconómicas. Esto puede tener un impacto grande. Ya Colombia tiene más o menos un 50% del Producto Interno Bruto comprometido en deudas. Ese es el porcentaje, y aunque la regla fiscal de mediano plazo lo permite, lo ideal sería bajar deuda. Me imagino que de eso vamos a hablar. Bueno, adelante Juan Guillermo y Harold con su informe. Noticias en Todo bajo control. Harold, es un placer conversar con usted un tema de mucha profundidad e interés para los colombianos. No importa en qué lugar del país se encuentren, porque tiene que ver con las cuentas del Estado que nos afectan a todos, Harold. Mejor dicho, como dirían las abuelitas, los números de lo que entra y de lo que sale. Yo sé que usted es un hombre de familia, juicioso con el presupuesto de su hogar, Harold. Desde muy joven, Juan Guillermo, porque es que si usted no sabe cuánto se gasta, cuánto tiene, cuánto debe y cuánto ahorra, pues no tendrá éxito. Para seguir con los dichos, Juan Guillermo y oyentes, después de un ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Me alegra que hablemos así porque estoy seguro que nuestros oyentes de Todo bajo control nos van a entender, Harold. La semana pasada, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez estuvo en el Congreso de la República tratando un tema prioritario en materia económica, la deuda pública.
Pues Juan Guillermo y oyentes, estuve haciendo seguimiento a la visita y sus conclusiones que me dejaron completamente alertado. Quiero decirle, alertado. La razón se la explico de una vez, porque de acuerdo con un informe que presentó el jefe del organismo a la Comisión Legal de Cuentas respecto de 2020, la deuda total del sector público, óigase bien, la deuda total del sector público aumentó en términos nominales, esto es 137.23 billones de pesos. Para que nos entiendan todos, Harold, la noticia es grave porque ahora tenemos mayor deuda, crece el déficit y en esas ecuaciones de la economía simplemente tenemos un costo de vida más alto. Todo va de la mano, Harold. Deuda es deuda. Pero dejemos que lo explique el señor Contralor General. Un aumento importantísimo en el acumulado de la deuda pública colombiana, lo cual es de especial atención, no solo por los volúmenes de esta, sino por los cambios de las principales variables macroeconómicas, como les decía, la tasa de cambio, la tasa de interés y sobre todo la tasa de inflación, que lógicamente terminan impactando la deuda pública. En cuanto al monto, la Contraloría General de la República muestra que la deuda total del sector público colombiano contabilizó 874.88 billones al cierre del 2021. 874.88 billones al cierre del 2021. Y este saldo equivale a cerca del 75% del Producto Interno Bruto. Pero la advertencia, Juan Guillermo, fue más allá. El Contralor también le jaló las orejas al gobierno saliente porque evidenció incorrecciones que sumaron 43.30 billones con B, billones de pesos. La misma opinión se emitió para las vigencias 2018, 19 y 2020. Para que nos entiendan todos, y siguiendo con la metáfora de la familia que usted me referenció, es como si el padre gastara más de lo que tiene y no le dejara el dinero a su esposa. Seguro habrá problemas. Por eso el Contralor lo definió como incorrecto. Son varios los movimientos, Harold, que el gobierno saliente hizo fuera de los principios. Por eso el regaño. Así lo definió el doctor Carlos Hernán Rodríguez. La Contraloría General de la República pudo determinar a través de las auditorías financieras que el presupuesto de cada vigencia cubrió el presupuesto de cada vigencia en promedio en el 90%, lo cual permite la evidencia suficiente para emitir una opinión de razonabilidad. Es así que para las vigencias 2018-2021 la Contraloría General, en lo que corresponde a la ley de presupuesto de cada año, se incluyeron artículos que permitieron al gobierno hacer movimientos presupuestales que contravienen el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Por ejemplo, permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, lo que impacta el cálculo del déficit fiscal para mejorarlo. Mire, sobrepasaron el límite de la constitución de reservas presupuestales del 2% en gastos de funcionamiento y de 15% en gastos de inversión. Bueno, Juan Guillermo, este es un tema muy técnico, pero estoy seguro de que nuestros oyentes entienden el papel de vigilancia y de los conceptos que entrega la Contraloría en sus informes. Esa vigilancia continuará con el liderazgo del nuevo Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, y esto apenas comienza. Así es, Harold. Esta solo fue la primera visita del Contralor General al Congreso. Vendrán más noticias y seguro que lo analizaremos con el lenguaje sencillo, aquí en Todo Bajo Control. Todas las semanas en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia, Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Los esperamos con las denuncias ciudadanas. Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Harold. Ya viene, no se preocupe que Harold de todas maneras va a ser las 2 de Harold. Al final, como estamos acostumbrados, pero voy a saludar a Diana Pedrosa. Bueno, Diana, cuéntenos qué fue lo que pasó en la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca. Pues en la ciudad de Cali se armó tremendo revuelo a raíz de las denuncias del dirigente sindical Johnny Trejos sobre millonarios sobrecostos en la adquisición de televisores y sillas ergonómicas, entre otros elementos.
Según las denuncias, el contrato celebrado entre EMCALI y la Unión Temporal AMI contaba con un presupuesto de 215 millones de pesos y en primera instancia, según las denuncias del señor Trejos, el proceso de adjudicación fue irregular porque solo hubo un proponente, o sea, la Unión Temporal AMI. A través de este contrato se compró un televisor de 55 pulgadas Smart LED facturado por 42.897.987 pesos. El valor real de un televisor de estos en el mercado no supera los 6 millones de pesos. Además, se denunciaron compras de una silla ergonómica por 17.986.474 pesos. Una estación de trabajo por casi 50 millones de pesos, proyectores tasados a 700 millones de pesos y un teléfono de oficina por más de 1 millón de pesos. Este contrato fue firmado por el gerente de EMCALI y se ejecutaría en 7 años. Bueno, Diana, pero comenzaron a rodar cabezas en Cali por este escándalo. Yo me imagino que hay muchas renuncias a la orden del día. El escándalo provocó la renuncia del gerente de EMCALI, Juan Diego Flores, y la intervención directa de diferentes órganos de control. Es así como el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con base en las facultades constitucionales y legales, ordenó un control preferente sobre la gestión de EMCALI a través de la intervención funcional y excepcional y anunció que además enviará un equipo interdisciplinario de funcionarios para que revise todo lo relacionado con el escándalo de contratación que envuelve a esta empresa. Igualmente, el Contralor estará en la ciudad de Cali, encabezando una audiencia pública donde recibirá las denuncias y quejas al respecto. Si bien el alcalde de Cali ordenó que se cancelara el contrato entre las empresas públicas y la Unión Temporal, las investigaciones siguen su curso normal. Bueno, impresionante todo lo que pasa en las empresas públicas de Cali. Gracias, Diana. Voy con Alirio Parra. Incumplimiento a los acuerdos. Eso es lo que dicen los indígenas, las mingas, las negritudes, las minorías que hicieron una campaña pensando que el gobierno les iba a solucionar muchas cosas. Y me parece, Alirio, que hay mucha falsa expectativa y que si eso no se soluciona rápido, pueden venir problemas. Jorge Hernán, compañeros y amables oyentes, la Contraloría Delegada para la Población Focalizada identificó presuntas deficiencias en la gestión del Gobierno Nacional respecto a la concertación, ejecución y seguimiento de los acuerdos suscritos en el marco de mingas indígenas y paros cívicos. Aquí, en Todo Bajo Control, el delegado de Población Focalizada, Hitler Rousseau Chaverra. El gobierno nacional suscribió con los grupos étnicos, léase para el caso de este estudio intersectorial, los grupos étnicos afrodescendientes del Corredor del Pacífico y los grupos indígenas, 1.826 acuerdos. De esos 1.826 acuerdos, el 19% se encuentran con retraso o terminados de forma incompleta. Es la cifra que obtenemos del sistema de seguimiento dirigido por el gobierno mismo, que es el SIGOP-Cumple, administrado por el Ministerio del Interior. Las comunidades ancestrales le recuerdan a la sociedad que hacen parte de la nación. Así lo señala Carmen Yembuel Quiguanas, consejera regional indígena del Cauca. Rescatar que es importante para nosotros como organización indígena pervivir en el tiempo y en el espacio, y eso nos debe seguir fortaleciendo en cada uno de los momentos. Por eso, como plataforma de lucha, el Consejo Regional Indígena tiene el recuperar la tierra, y en el recuperar la tierra pues es un ejercicio que hacemos como organizaciones. Creo que todos los indígenas a nivel nacional debemos ser protegidos porque somos la historia, la memoria de este país. Cuando en su momento llegó la época de la colonización, pues lo que hubo fue un momento de querer acabar con lo que realmente había en este ejercicio, digamos, de país llamado Colombia a nivel de Latinoamérica. De acuerdo a información reportada por 27 entidades del orden nacional, durante el periodo 2018 hasta el 2021 se destinaron
1.24 billones de pesos para estos acuerdos, de los cuales se comprometieron 1.22 billones equivalentes al 97%. Para el cumplimiento de los 1.826 acuerdos, se asignaron 1.4 billones de pesos, de acuerdo a la información que obtuvimos de las 22 entidades nacional y territorial y de las 5 instancias de los 18 espacios indígenas. Sin embargo, se determina en el estudio que solamente se comprometieron 1.22 billones de pesos para el cumplimiento de los acuerdos, lo cual resulta relevante e importante, pero a criterio de la Contraloría aún sigue siendo insuficiente. Esperamos pues que en ese papel tan amplio que hace la Contraloría siga acompañando esos procesos, ya que son un ente garante realmente para que muchas de esas leyes que hay en nuestro ejercicio, digamos, de la Constitución, leyes que han venido ratificando los derechos de los pueblos originarios, realmente se cumplan. El informe de la Contraloría señala que según las actas suministradas por el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional no ha realizado un seguimiento efectivo y oportuno y una evaluación de satisfacción de las necesidades que motivaron las mingas y los paros cívicos. La ausencia de un plan estratégico, la ausencia de una batería de indicadores y la ausencia de un mecanismo de seguimiento efectivo a las metas acordadas en cada uno de los acuerdos sigue siendo, si se quiere, el talón de Aquiles para su cumplimiento. Dicha situación evidencia la inexistencia de planes de carácter estratégico con metas e indicadores que apunten a disminuir las brechas y resolver esas necesidades. La Contraloría General logró identificar que de los 1.826 acuerdos vigentes, el 24% presentan avances inferiores al 50%, venciéndose en el presente año el plazo acordado para su cumplimiento. Nos preocupa muchísimo es la asignación de metas y acuerdos a entidades que no tienen competencia para asumir los mismos y mucho menos para desarrollarlos, ejecutarlos y llevarlos a feliz término. El inconformismo se presenta en todas las comunidades vulnerables del país. Aquí está Dillon Martínez Mena, del Comité Cívico Salvación y Dignidad del Chocó. En el estudio que nos socializaron muestra, por ejemplo, las inconsistencias que se presentaron en la elaboración del plan de desarrollo que acaba de terminar, en el sentido de que no había cohesión ni coherencia entre el problema a resolver, los objetivos, las metas, los indicadores, validadores, hitos, etcétera, lo cual se convirtió en pretexto para que el gobierno no cumpliera con las inversiones necesarias para ir disminuyendo la brecha de la desigualdad, de la exclusión, del empobrecimiento de estas comunidades. Finalmente, don Jorge Hernán, el informe señala que la totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad. Escuchan Todo Bajo Control. Escríbanos a @CGR_Colombia y cuéntenos lo que ocurre en su ciudad, municipio o departamento. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control. Y llega el momento de las 2 de Harold. Bueno, vámonos con la sección de cada semana y entiendo que hoy uno de los temas es Electricaribe. Así es, Jorge Hernán, le cuento a usted y a los oyentes, especialmente a los de la costa, que sufrieron tanto con Electricaribe, que la Contraloría logró resarcimiento patrimonial por una millonada muy impresionante, 187.227 millones de pesos, esto a favor del Estado colombiano. ¿Por qué recuperó esta plata el Estado colombiano? Porque la Contraloría llevó un proceso de cobro coactivo que se originó en un fallo de responsabilidad fiscal por la ineficacia de Electricaribe al no destinar recursos del llamado Fondo de Energía Social. Esto tiene una finalidad y era subsidiar
el consumo de energía de la población más pobre de la región Caribe. Oiga, eso está bueno, es decir, el Estado colombiano recuperó un dinero que debía destinar Electricaribe de un fondo con el que subsidiaba a la población más vulnerable, ¿no es así? Así es, Jorge Hernán. Electricaribe ni prestaba un buen servicio, pero tampoco giraba los recursos a los más pobres para el subsidio de la energía. ¡Qué horror, por Dios! Lo cierto es que el pago de esta millonaria suma, realizada el pasado 19 de septiembre, se constituye, óigase bien, en uno de los más importantes logros de la Contraloría General por vía del cobro coactivo. Esto teniendo en cuenta que este valor supera la sumatoria del total recaudado en las últimas 3 vigencias. Esto así lo indicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Mire, es que el recaudo en cobro coactivo de los periodos 2019-2020, 2020-21 y 21-22 totaliza 169.341 pesos. Esto es plata recuperada a través de cobros coactivos de la Contraloría. Y esta cifra es menor a los 187.227 millones de pesos pagados en este caso y cobrados a Electricaribe. Pues me parece muy bien, Jorge Hernán, que esto se haya recuperado y un punto a favor de la Contraloría. Y hasta aquí llegué con la de esta semana. Harold, muchas gracias por las 2 de Harold. Gracias a Diana, a Juan Guillermo, a Lirio, Martín Pinzón a la producción, a Lucía Esparza Baena, la directora de comunicaciones de la Contraloría, también a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio en RTBC, en Radio Nacional, y quien les habla, Jorge Hernán Peláez. Se conectará nuevamente todo el equipo la próxima semana aquí en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia para un capítulo más de Todo Bajo Control. Ya Juan Guillermo les dio las instrucciones y las cuentas para que nos puedan escribir comentarios, mensajes, denuncias, todo es bienvenido, porque aquí los protagonistas son los ciudadanos, ustedes, los oyentes de la Radio Nacional. Feliz tarde para todos, nos conectamos la próxima semana en Todo Bajo Control. Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.